Listo, muchachos. Entonces, si de pronto se les presenta alguna duda durante la presentación, me van avisando porque estoy con la pantalla completa, entonces no veo el chat. Uy. Acordémonos para actualizarnos o volvernos a poner en modo ya universidad, terminar el semestre, y nosotros estamos ya en las últimas clases de este curso. Iniciamos antes de salir a estas vacaciones colectivas, la semana antes de salir, con la discapacidad intelectual, que tuvimos un invitado que nos estuvo haciendo la presentación. Vamos a seguir hoy con el trastorno del espectro autista y posteriormente seguiremos la próxima semana con el déficit de atención y luego con el trastorno posicionista desafiante y otros dos trastornos que son el de pica, la neuresis y la encopresis. Vamos hoy a aproximarnos, ¿sí? Como ustedes ya se habrán dado cuenta en esta unidad de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia, lo que podemos hacer es sobre todo una aproximación, un abordaje inicial, puesto que como son trastornos en un desarrollo constante, lo que vamos a encontrarnos es que sabemos todavía muy poquito acerca de estas diferentes presentaciones de trastornos del desarrollo. Para iniciar, es bueno también que nosotros examinemos los propios mitos que podemos tener acerca de este trastorno. ¿Sí? Muchas veces cuando alguien le dicen, incluso diciéndolo como una especie de broma o a veces como de insulto, le decimos a una persona, es que usted es tan solitario o tan raro que se parece como autista. ¿Sí? Utilizamos a veces esa palabra como en el lenguaje popular de una manera despectiva. Y a veces también tenemos unos mitos que ni siquiera son del tipo negativo, sino mitos que rayan por ahí con atribuirle a los niños y a las personas con autismo capacidades excepcionales, como, si este es autista, quiere decir que es un genio, o que tiene unas habilidades matemáticas increíbles. Es también como por ese lado que se pueden construir. También dentro de la cultura popular, del cine, de la televisión, pues se han presentado muchas veces las personas que padecen o que tienen esta condición como figuras justamente como para mitificar todavía más el proceso. Entonces es importante pues que conozcamos cuál es la realidad para desmitificar. ¿Sí? En los 90, por ejemplo, fue muy popular una película protagonizada por, creo que era Dustin Hoffman, que se llamaba Rain Man, y entonces el señor tenía como una capacidad de contar muy rápidamente y se encuentra a su hermano perdido, y entonces él dice, bueno, esa capacidad que tiene este chico me va a servir para hacer trampa en las cartas y me va a servir para ganar una fortuna apostando en Las Vegas. Entonces eso hizo como también que se popularizara mucho este término. Y en la actualidad hay una serie que se llama The Good Doctor, y allí entonces se presenta también de nuevo una persona con un trastorno del espectro autista que tiene, pues, según los creadores de la serie, una capacidad de análisis de los problemas médicos muy impresionante, porque conjuga como la memoria con una capacidad de examinar la mecánica de cómo funciona el cuerpo humano, y eso pues lo hace así el supermédico que puede diagnosticar y precisar y hacer intervenciones y cirugías pues, de una manera muy precisa, y que pues es como una especie también de supergenio, ¿sí? Como algo que va a superar el promedio de los médicos de allí. Algo pues que se rescata al menos de esta cultura cinematográfica es que sí se ha hecho
a veces exageradamente, pues obviamente porque son películas y televisión, pero que sí se ha hecho un proceso de mostrar las dificultades sociales, las dificultades comunicacionales que caracterizan a estas personas. Ah, bueno, y otro también importante de la televisión que se me iba a olvidar, que tiene unos rasgos, si yo no estoy diciendo que estas personas pues representen 100% la realidad de lo que es el trastorno, pero que sí tienen unos rasgos muy característicos, es este personaje que se llama Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory, en donde también se observan ciertas características como los rituales, la rigidez y la incapacidad de comprender muchas veces dentro de la comunicación los dobles sentidos, los chistes, el sarcasmo, ¿sí? Y demás variaciones dentro de nuestro lenguaje. Probablemente ustedes hayan conocido o dentro de los libros y películas que hayan visto, hayan encontrado también como este tipo de patrón de comportamiento. Voy a mirar si hay algo en el chat. Listo. Entonces, la idea es que hoy pues podamos desmitificar algunas cosas. No sé si hayan de pronto empezado a abordar este trastorno en otras clases, muy probablemente sí, porque de pronto, perdón, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, de pronto en clases en las que se hable como de psicobiología, neuropsicología, se haya abordado, o cuando se habla un poco de la psicología evolutiva. Es, digámoslo, bastante común y representativo, y sobre todo porque representa un reto, un desafío y todavía hoy un enigma, tanto la ideología como el abordaje de estas personas. El término autismo proviene del griego autos y significa sí mismo. Básicamente es por esa eh, denominación que se da a estos niños que empiezan a ser notados a principios del siglo XX, que empiezan a llamar la atención de ciertos investigadores, ya vamos a ver, y bueno, más que investigadores, de ciertos médicos que notaban que habían unos niños muy particulares que sobresalían o que se salían de lo normal del desarrollo infantil. Bueno, dentro de la historia, a quien se le atribuye este término inicialmente es a un psiquiatra suizo que se llama Bleuler, y él utilizó ese término autismo, sí, referido como a sí mismo, para definir a unas personas dentro de, si no, esto no estaba en los niños, sino dentro de los trastornos que hemos visto de los cuadros de esquizofrenia, lo utiliza en 1912 por primera vez. Sin embargo, estos no son los mismos, no es el mismo autismo que vemos hoy. Este autismo se refería a esos síntomas negativos que pueden a veces presentar los esquizofrénicos, perdón. Entonces, esa es como la primera vez que se utiliza. Sin embargo, ese mismo término, aunque pues, no referido a lo mismo, se empieza ya a referir a niños a partir de un psicólogo que se llamaba Hans Asperger, y él adoptó esa terminología en el sentido que hoy la conocemos para describir unos problemas en la psicología infantil ya hacia los años, a finales de los años 30, inicios de los 40. Y es ahí donde se empieza a visibilizar como tal el problema. Él esto lo ve y hace un reporte científico de esto cuando encuentra una serie de niños, especialmente 4 niños, que no lograban integrarse dentro de su grupo de pares, no entendían palabras como, pues, en inglés lo mencionaban como polite, ¿sí? Como ser educado al solicitar algo, ser amable, educar, ¿sí? Como tener modales, como tener respeto hacia los otros, como pedir favores, decir gracias, sino que pues, no lograban asimilar esa norma como el resto de los niños.
y no reconocían la autoridad de los adultos. De igual forma, algo que llamaba la atención y que, digamos, descartaba el que los niños fueran simplemente malcriados o desafiantes, es que tenían unos movimientos estereotipados y unos hábitos bastante peculiares. Entonces, él denominó a ese trastorno, a ese conjunto de trastornos que él veía, esa sintomatología, como una psicopatía autista y que ahorita se conoce como el síndrome de Asperger. Estos chicos, es como les decía, esos movimientos estereotipados que él veía era que hacían cosas particulares con sus manos, por ejemplo. Algo muy característico que hacen estos niños es que tienen movimientos en sus manos como de aleteo, y como que corren por ahí aleteando, moviendo sus manos de una manera peculiar. Y también algo característico son unos movimientos de balanceo. Es común entonces verlos sentados con las rodillas en el pecho y moviéndose hacia adelante y hacia atrás como si fueran una mecedora. Eso también es lo que empieza a llamar la atención y digamos que da una pista de que estamos frente a un trastorno diferente a lo que hasta ese momento se conocía dentro de la psicopatología infantil. Sin embargo, bueno, Asperger es, digamos, muy importante dentro de la historia, pero por esa misma época, miren que ya 1943, unos muy poquitos años después, eh, a quien se le atribuye como tal esa denominación, esa ya esfuerzo por tener como una entidad psicopatológica el autismo es a Kanner. Incluso muchas veces lo llaman el trastorno de Kanner. Esta persona entonces informó, hizo el reporte científico de haber encontrado a 8 niños y 3 niñas que tenían una incapacidad innata para formar contacto afectivo usual y biológicamente proporcionado con las personas. Y él introdujo esa etiqueta del autismo infantil temprano. Aquí es donde se va a dar ya como esa configuración de la dificultad relacional que tienen los niños. ¿Sí? Los niños con autismo, ¿sí? Una capacidad que no es dada por, no sé, lo que llaman de pronto desde la psicodinámica, por un cuidador que no sea lo suficientemente bueno, sino que es algo con lo que los niños nacen y que les dificulta ese proceso de establecer ese vínculo con el otro cuidador. Se considera entonces que tanto Hans Asperger y Leo Kanner son quienes diseñaron esas bases para el estudio moderno del autismo. De ahí es de donde surge. Voy a mirar qué pregunta hay en el chat. Sí, con la llegada del... Me preguntan que si ya desaparece como tal el síndrome de Asperger. Realmente los síndromes no estaban incluidos en los manuales diagnósticos, sino que, ya vamos a ver, el concepto de autismo, miren que no se llama el trastorno como tal autismo, sino trastorno al espectro autista, porque no es una entidad sola, sino es un único autismo, sino que se habla de las miles o cientos de caras del autismo, porque es un espectro que incluye pues, estas dificultades comunicacionales, sociales, afectivas, y dentro de ellas se conocía o se llamaba Asperger al autismo de alto rendimiento. Es decir, personas que si bien tenían estas dificultades comportamentales, comunicacionales y demás, ellas podían hablar y podían llegar a atravesar todo el sistema educativo, vincularse laboralmente, aunque siempre tenían esa dificultad, como les decía, de poder entender el chiste, la ironía, así como esas fases del lenguaje que suelen ser como que van más allá de lo que se dice, ¿sí? Como de leer entre líneas, de ver significados ocultos de las palabras.
También ocurre algo pues en este proceso que estuve haciendo la revisión del proceso como más actual en las diferentes fundaciones, organizaciones que hablan sobre el tema, y es que hace 2 años se concluyó un proceso de investigación sobre este señor, sobre Hans Asperger, y se descubre que él tuvo una asociación, ¿sí?, en esa época con los nazis. Y aparentemente los resultados de esa investigación histórica concluyen como que él estuvo involucrado en procesos como de eutanasia y de cosas pues como no muy agradables. Entonces también las personas que están diagnosticadas o que se identificaban con ese síndrome preferirían no tener esa denominación. Entonces este proceso de este trastorno especialmente es algo que ha sufrido muchísimos cambios en el tiempo. Entonces, pues ese trastorno, lo que se llama síndrome de Asperger, se incluye, ya no se diagnostica como tal, sino que se habla de un trastorno del espectro autista. Y yo les voy a presentar a lo que se conoce hasta enero de 2020, pero en unos, no sé, más o menos un año probablemente se vayan a dar otros cambios porque ya se salió el CIE-11. ¿Sí? Se está haciendo el proceso de traducción, luego vendrá el proceso ya de que lo implementemos nosotros en Colombia. Entonces van a ver quizá todavía más cambios, todavía más actualizaciones en estos procesos, ¿sí?, para que eso lo tengamos en cuenta. Sin embargo, pues estos dos científicos son quienes descubrieron como tal el trastorno y le pusieron un nombre. Y lo diferenciaron del trastorno mental, del retraso mental o de la esquizofrenia. Sí, le dieron como, venga, este es diferente a los demás. Estos niños, como no sé si se pudieron ver el video que tenían para hoy, pero algo pues allí muy interesante que muestran es ya la historia de una señora con el trastorno ya adulta y cómo su padre, esto ocurre todo en España, cómo su padre narra que cuando su niña nace y él pues, empieza a buscar a quien la haga un proceso de diagnóstico o de rehabilitación, le dicen como no, pues lo que esos niños existen hace tiempo, lo normal es que los padres los dejen en un manicomio y ya se olviden de ellos, eso es lo normal. ¿Sí? Pues resulta que muchos papás que pasaron por eso mismo dijeron, eso no puede ser lo normal, se debe hacer algo con ellos y se debe hacer algo para darles una buena calidad de vida a estos niños. Y es así como en los 60 nace la National Autistic Society en Inglaterra, y es, digamos, de las asociaciones más importantes que hay, pues no es la única, también en Estados Unidos hay otra, pero es de estas asociaciones que ha tratado de hacer visibilización del trastorno y sobre todo que se haga investigación y que se hagan procesos para brindarles una atención y un cuidado cada vez mejor a los niños que tienen el trastorno. Ellos entonces, y pues si las diferentes entidades científicas consideran, si ya se ha logrado como una conceptualización del autismo, no como una enfermedad, sino como una discapacidad del desarrollo. Y es algo que ocurre en el desarrollo. Y lo que hace es que afecta la forma en que una persona se comunica con otras, se relaciona con otras y cómo experimenta el mundo que los rodea. Entonces, miremos la comunicación, la relación y con el mundo. Las personas con autismo van a ver, escuchar y sentir el mundo de una manera diferente a otras personas. Si una persona es autista, lo es toda su vida. No es algo que te van a hacer rehabilitación y se te quite, no es algo que una cirugía pueda eliminar. Es una condición que ya viene con el individuo y es una condición que lo acompaña en todo su ciclo vital. No se puede curar.
Mm, y muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, las personas con autismo se reconocen como tal y consideran que eso es parte importante dentro de su vida y de su identidad. ¿Sí? Entonces, pues esto tengámoslo en mente para otra cosa que hablaremos más adelante, pero digamos que dentro de todos estos procesos científicos que se están haciendo, ya hay la posibilidad, es costosa, pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, uno se embarace y no sé exactamente en cuál semana, pero se le puede hacer una prueba genética al feto para saber si viene con alguna condición de este tipo, sí, o de otras. Entonces, si de pronto el médico dice, este niño ya tiene los marcadores genéticos y probablemente vaya a tener una condición de espectro autista, entonces, pues sería posible que dijeran, no, yo no quiero tener un bebé con estas características, entonces hagamos un aborto terapéutico para evitar que esto ocurra. El que sea la condición de autismo parte de la identidad quiere decir que, o para pues, quienes hacen parte de estas organizaciones, dicen que eso es parte también de la naturaleza humana y que tener esta condición no es un defecto, sino es algo que hace parte dentro de un ser humano, así como hay algunos que tenemos el pelo negro, otros que son rubios, otros que son bajitos, altos, ¿sí? Ese punto, pues digamos que es importante, porque también es algo que defienden las personas que tienen acondroplasia, las personas que son de talla pequeña, que eso es algo que también se puede detectar en etapas del desarrollo embrionario muy tempranas, y digamos que ellos dicen como que, pues, si una persona con acondroplasia puede decir, es que si yo quiero tener una familia, me quiero embarazar y el médico me hace consejería genética y me dice es que su bebé también va a nacer con ese defecto, y para mí no es un defecto porque eso es lo que yo soy. ¿Por qué no voy a querer que mi hijo o hija sea como soy yo si eso es una condición de vida? Entonces eso es una discusión también ética pues muy bonita. Y también, pues digamos que se ha llamado mucho la atención al respecto, porque se ha hecho una campaña pues una campaña de desinformación sobre las vacunas, que dicen que no se puede vacunar a los niños contra la rubeola, el sarampión, pues la triple viral, porque eso da autismo. Entonces, que a los niños no se les puede vacunar. Entonces, pues digamos que eso ofendió profundamente a las personas con esta condición y sus familias, en tanto, pues, si eso es lo que somos nosotros, qué tan malo es ser que como somos nosotros, que prefieres que tu niño se muera de estas enfermedades a que sea así. Entonces es llamar la atención, pues es justamente lo que hacen estas sociedades, como tratar de entender y darle un lugar, y digamos que dentro de toda la amplia gama y variedad de lo que es la existencia humana, esto es una de esas variaciones de la existencia, y una variación como tal no tiene que ser un trastorno o algo malo o algo negativo o algo que haya que eliminar. Es una discusión ética más que parte pues como tal de la psicopatología. Bueno, como les dije ahorita hace un poquito, el autismo es una condición de espectro, o sea que no es que haya una sola forma de ser, sino que pueden haber diversidad de formas de ser autista. Y todas estas personas comparten ciertas dificultades, pero los afecta de distintas maneras. Hay algunos incluso que pueden, sus afectaciones en la comunicación puede ser tanta que no hablan. Algunas tienen problemas de aprendizaje, algunas tienen otros problemas de salud mental u otras condiciones, y eso lo que nos indica es que no todos van a tener los mismos niveles de apoyo. Si de nuevo, si vieron el video, vieron que había un señor que él logró vincularse laboralmente, trabajar en un restaurante. Allí tenía sus fichas visuales en las cuales estaban todos los procedimientos que él tenía que hacer
restaurante, que él debía llegar, no sé, lavarse las manos, surtir las vitrinas de las gaseosas, recoger los platos, meterlos al lavavajillas, y todo esto estaba ahí explicado y él era capaz perfectamente de hacer todo esto. Aunque pues necesitaba pues tener esas ayudas visuales para poder tener su secuencia, pero era posible con una adaptación al medio. Entonces, por eso ahí también hablamos como de que no es la discapacidad, no está en la persona, sino en el medio. Y si el medio puede proporcionar las herramientas para poder hacer esos procesos, entonces la persona ya no estará en una condición de discapacidad. Todas estas personas igual aprenden, se desarrollan y con el apoyo adecuado pueden tener una vida más satisfactoria y una vida también que sea de su elección. ¿Sí? No es que simplemente se aparten o sean siempre vayan a tener que vivir bajo el cuidado de alguien, sino que tengan la posibilidad también de escoger qué desean ellos hacer con su vida. Normal, y pues aquí yo sé que eso se los digo siempre, pero aquí también pues quiero que eso quede muy claro, que en los diferentes criterios para el trastorno del espectro autista es algo que se viene desarrollando continuamente. ¿Sí? En el día de hoy específicamente, muchos de los datos que les estoy presentando y que les voy a presentar vienen de una revisión del tema que se publica apenas en enero de este año en la revista Nature, que es la publicación científica más importante que hay. Y pues digamos que el hecho de que esta publicación, este artículo sea tan reciente, nos habla de que en los últimos 20 años, o sea, del 2000 para acá, se ha venido dando con el progreso de la tecnología una actualización de lo que es el trastorno, de su origen y de su manejo. Entonces es para que lo tengamos muy en cuenta, es algo que va modificándose con el tiempo. Las características básicas que van a definir el trastorno serían la dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas, los intereses limitados y repetitivos, comportamientos repetitivos, y estos síntomas van a ser, pues hay diferentes síntomas que afectan la capacidad de la persona para desempeñarse en la escuela, en el trabajo y en otras áreas de la vida. Los signos y síntomas, ¿sí? Recolectados, actualizados, de la información que proveen las diferentes fundaciones, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y demás, nos hablan de unas características específicas que se han recolectado a partir de la observación de diferentes pacientes que presentan el trastorno y lo que se ha reportado en general en el trabajo con ellos. Lo más significativo y quizá de los primeros signos de alarma que notan los padres, cuidadores y maestros tiene que ver con las alteraciones en la comunicación. Estos niños hacen poco o ningún contacto visual. Tienden a no mirar ni no escuchar a las personas. Generalmente, estos niños son detectados más que todo porque los papás relatan, es que yo le hablo y parece sordo, ¿sí? Y no se están refiriendo a cuando de pronto le dicen al adolescente o al niño más grandecito, recoja los zapatos y el niño se hace loco. No, es que los niños los llaman, les hablan, les ofrecen cosas y los niños es como si no registraran el sonido, ¿sí? O se les señala algo, no lo registran. Entonces, eso es lo que más llama la atención, generalmente, y por lo cual consultan. Muchas veces los papás incluso consultan casi que directo a un otorrino, ¿sí? Donde los revisan y les dicen, no es el oído. Entonces, es como por ahí, por donde ingresan en ese proceso diagnóstico los padres. Generalmente, ellos les es difícil que disfruten el compartir objetos o actividades que impliquen estar conjuntamente con otros, sea con sus padres, hermanos u otros niños. ¿Sí?
si no disfrutan del juego conjunto. No responden o son muy lentos para responder a alguien que los llama o a los intentos que puede hacer alguna persona para llamar la atención. Tienen dificultades con la conversación, incluso pues también en el asunto del habla se demoran mucho para empezar a hablar o hablan palabras que no tienen coherencia entre sí o adquieren muy poquitas palabras y no a la velocidad que los otros niños. Cuando ya adquieren el habla, también se observa que son muy perseverantes en el hablar de un mismo tema durante mucho tiempo, sin permitir interrupciones y sin notar que las otras personas no se muestran interesados en lo que están diciendo. Pueden tener gestos, expresiones faciales y movimientos que no son coherentes con lo que están diciendo y suelen tener un tono de voz inusual que puede ser muy aplanado, si no hacen entonación como de subir y bajar el tono de la voz para llamar la atención sobre algo, sino que es un tono muy aplanado y que incluso las personas que lo oyen pueden decir como que habla como un robot, ¿sí? Como que tiene una voz así toda monótona. O que puede que no sea así como aplanada, sino que sea como cantando, como que no está hablando, sino cantando. Bueno, también pueden tener, y esto pues, digamos que es lo más problemático, es que ellos tienen dificultad para entender el punto de vista de otras personas o no pueden entender por qué algunas personas hacen lo que hacen ni pueden predecir qué es lo que van a hacer. Entonces, por eso suelen ser víctimas como de acoso escolar, de que los engañen, de que les hagan bromas, porque son como bastante literales. ¿Sí? No ven como las segundas intenciones o el chiste o la ironía o el sarcasmo frente a lo que se les dice, solamente se quedan con lo que se les dice. En cuanto a eso fue en cuanto a la conducta, la parte comunicacional, la conducta social, pues obviamente va allí ligada. Presentan una ausencia de reciprocidad social y de respuesta emocional. Y como esa parte de la empatía, de saber, no sé, que al otro le duele, o de pronto ver una expresión facial e intuir que hay que hacer algo o que hay que consolar, y no tienen esa parte de la reciprocidad social. Tienen un contacto muy limitado con los demás, no utilizan, uno cuando los niños lo que hacen generalmente es que buscan consuelo, buscan que los carguen, cuando necesitan algo, pues hacen la forma de entenderse de que quieren algo. Estos niños suelen tener dificultades con esto. No buscan el contacto físico, no estiran los bracitos como para que los cojan. Muchas veces, pues también lo que narran los papás es que si quieren algo, es que pues no hacen pataletas, ¿sí? Como que el papá tiene que adivinar qué es lo que quiere, no lo hacen como de una manera que el papá pueda entender a qué se debe la pataleta. También tienen una tendencia a querer que las cosas permanezcan de forma inmutable, ¿sí? Que no se cambien para nada. Entonces, en el caso que tenían también en el libro de casos, el niño, por ejemplo, siempre quería que las persianas de la casa estuvieran bajadas, así como que la casa estuviera así a oscuras siempre, y pues si le abrían las persianas era un desastre para él. Los niños desde muy temprano van desarrollando lo que se llama la sonrisa social. Entonces, si ustedes se arriman a un bebé incluso de mesecitos, le sonríen y el bebé le sonríe de vuelta. Estos niños no desarrollan ese proceso y no tienen como esa intención de comunicarse. Estos son características generales y pueden variar de un grado, pues pueden ser muy severas o pueden aparentar ser normales. Normalmente los papás no se dan cuenta de esto hasta que el niño ingresa a la guardería. Y ya se llaman centros de desarrollo infantil. Pero
se dan cuenta es como hacia los 2 años, como que el niño no habla, el niño no juega con otros, el niño es diferente a otros. ¿Sí? Normalmente los trastornos del desarrollo se hacen evidentes cuando se pueden comparar el desarrollo de un niño con el otro. Entonces ahí es que se empieza como a llamar la atención. En cuanto a las conductas restrictivas y repetitivas, los niños con este trastorno suelen repetir ciertos comportamientos o tener comportamientos inusuales, como repetir frases, aun si no tengan un sentido, sino que son frases que ellos se inventan, o tener ecolalia. Y esto puede resultar a veces como perturbador porque puede ser que la ecolalia, repetir las últimas palabras o frases que alguien ha dicho, se haga de forma inmediata, entonces se pueda rastrear como ve, está repitiendo lo que este dijo, pero a veces puede ser que pasen muchas horas y está repitiendo algo que alguien dijo por la mañana, lo está repitiendo en la noche, entonces no sabemos cómo de qué está hablando o a qué se refiere. Suelen tener un interés intenso y duradero en ciertos temas como números, detalles, hechos, y hacen cosas que sean muy mecánicas. Por ejemplo, hacen cosas como, digamos, fijarse mucho en algún tema y explorar mucho de ese tema y solo hablar de ese tema una y otra vez. En el video del laberinto del autismo, si no lo han visto, pues ahorita lo ven cuando terminemos la clase, una de las chicas que aparece al final, ella, por ejemplo, su fijación era con Pokémon. Entonces ella sabía mucho de eso, hablaba mucho de ese tema y jugaba mucho el videojuego. También suelen tener como intereses muy enfocados, como objetos en movimiento, partes de objetos. Les molesta que les cambien la rutina, incluso pues que les cambien la ropa. Generalmente son muy sensibles a información sensorial como la luz, el ruido, la ropa, la temperatura. Y esas cosas como que los alteran, es como si fueran a veces hipersensibles frente a esos asuntos. No me acuerdo en qué país con esto de la pandemia se estaba incluso dando como una hora, más o menos a las 2, 3 de la tarde, para que las personas que tuvieran este tipo de afectaciones pudieran ir con más tranquilidad a hacer sus compras. Y en este horario había menos personal en el supermercado, había menos clientes y se bajaba la intensidad de la luz y se quitaba la música para que estas personas pues, puedan tener una posibilidad de acercarse a hacer sus diligencias, porque ellos también tienen necesidades de ir a comprar sus víveres y demás, y se estaba haciendo como ese esfuerzo para que ellos pudieran hacer ese proceso. Mirar el chat. Sí, Juan David. ¿Cómo así que la ropa? La ropa de que les pique, les pese, les fastidie. Porque la sensibilidad también puede ser táctil. Bueno, Juan David preguntó hace como 10 minutos, no había visto, que la incapacidad de elaborar una teoría de la mente, sí, eso ya enseguida lo vemos cuando miremos las teorías explicativas, pero esa es una parte fundamental de lo que se explica dentro de la psicología. En las alteraciones motoras, entonces vamos a encontrarnos con esas conductas repetitivas, estereotipadas y con lo que llama más la atención porque es lo más peligroso y es que son niños que tienen conductas autolesivas. Conductas como que cuando se sienten así hiperestimulados, la luz brillante, el calor, que les hablan, sobre todo que los toquen, hay algunos que no les gustan que los abracen, que se les arrimen, ¿sí? Entonces ellos hacen cosas como para tratar de regularse y esas cosas que hacen pueden ser conductas autolesivas como golpearse la cabeza, morderse las manos, golpearse los codos, las piernas,
arrancarse el pelo, arañarse la cara e incluso pegarse a sí mismos. En el video del laberinto del autismo habían unos campamentos que se hacían como campamentos de respiro para las familias, y es que se llevaban a los niños para que con autismo, para que los papás pudieran estar en la casa y tener como un fin de semana de no cuidado de los niños, porque los papás se vuelcan completamente hacia el cuidado de ellos. Entonces, una de las personas que hacía el campamento decía que esta conducta de la autolesión era lo más peligroso y que muchas veces para evitar que se hicieran daño tocaba pues agarrarlos y como bloquearlos, decía él, para que no tuvieran la conducta. Y entonces es como procesos que a veces hay que hacer porque ellos se pueden llegar a hacer mucho daño. Sí, se pueden llegar a morder, pero morder de verdad, no un mordisquito, sino que se pueden sacar sangre y todo este proceso. Y a veces incluso pueden también agredir al que los esté deteniendo. Entonces, aquí tengamos en cuenta que este trastorno va a afectar no solamente a la persona que tenga el diagnóstico, sino a su familia, ¿sí? Porque también pues muy bonito lo que dice uno de los papás de este video, en el cual dice, es que yo entendí cuando me dijeron lo que tenía, que es que ella no tenía, su hija no tenía que adaptarse al mundo. Nosotros, su familia, el mundo iba a tener que adaptarse a ella, porque esa es su condición. Entonces, es esos cambios que va a suponer para la vida de los cuidadores el tener esta condición. Estas alteraciones también van a darse en la parte cognitiva, entonces vamos a ver que esa parte de que les fastidie pues algún proceso, la temperatura y demás, lo que nos habla es que hay una alteración en la percepción, ¿sí? Y estas personas entonces van a tener una respuesta anormal frente a la estimulación sensorial. Incluso algunos que describen, pues quienes pueden hablar y hacer un poco de narrativa de lo que les pasa, y es que para lo que nosotros puede sentirse agradable, como ser acariciado o abrazado, para ellos se experimenta, es como una sensación casi que dolorosa. ¿Sí? Como cuando a uno de pronto le tocan lo que se llama como un nervio y que esté ahí expuesto, ellos lo experimentan así. Entonces esa hipersensibilidad que tienen va a hacer que será difícil para ellos estar en el mundo de cómo estamos quienes no tenemos estos problemas. Bueno. En cuanto a la parte cognitiva, que es uno de los mitos pues, que existen muy grandes, es que ellos pueden ser genios. ¿Sí? Digamos que puede llegar a pasar, pero no es lo normal. ¿Sí? Incluso su CI puede ser inferior, ¿sí?, al resto de las personas, pero tienen lo que se llaman como islotes de habilidades, es decir, que pueden tener ciertas habilidades cognitivas que puedan ser mejores. Por ejemplo, que puedan tener una memoria muy buena o una capacidad numérica o una capacidad para el arte muy importante. ¿Sí? Es como algunas fortalezas que puedan tener. Y digamos pues que nuestro cerebro es tan maravilloso que hace sus procesos de compensar algunos déficits. Sin embargo, algo que digamos que se ha observado dentro de los procesos de intervención que se hacen con estos niños es que tienen esto que a veces se llama ceguera mental o falta de intersubjetividad, o como lo mencionaba el compañero ahorita en la pregunta, y es que ellos no tienen esa capacidad de tener una teoría de la mente, es decir, de atribuirle mente a los demás. Por eso es que se explica su incapacidad de entender el sarcasmo, los engaños, el chiste, las dobles intenciones, porque no atribuyen esa capacidad, no tienen esa metarepresentación del otro. Y esto se expresa desde muy temprano. Son niños que, por ejemplo, no son capaces de hacer juego de ficción. Por ejemplo, le dices, vamos a jugar a que tú eres el papá, yo la mamá, o vamos a jugar a que este muñequito está vivo, ¿sí? No son capaces de hacer eso.
Entonces, de ahí es donde, digamos, se habla de esto de la teoría de la mente y que por eso les comenté que probablemente de esto ya habían hablado quizá en muchas otras materias. Bueno, para el año 2010 se hace o se presentan más bien los resultados de un estudio que es de la carga global de enfermedad y se estimó que en el mundo 52 millones de personas tenían autismo. ¿Sí? Aunque pues yo he hablado mucho de niños, pues los niños crecen, sí, se hacen adultos, entonces pueden haber tanto niños, adolescentes, adultos con trastornos del espectro autista. Entonces, de acuerdo a este estudio, se dice que una de cada 132 individuos lo padece. Sin embargo, estos datos pueden llegar a ser, pues, variar dependiendo como de quién los diga, ¿sí? Por eso les dije específicamente de dónde sale este dato. ¿Por qué varían? Porque muchas veces estos niños no están bien diagnosticados, puede que sean diagnosticados con una discapacidad intelectual solamente, o puede ser que tengan un Asperger y hayan pues tenido, pues estado con esto toda la vida, pero nunca hayan sido diagnosticados. Entonces se dice en algunos artículos como que esta cifra ha estado creciendo con el tiempo, pero otros autores dicen no ha estado creciendo, lo que pasa es que ya tenemos herramientas y criterios mucho más claros para hacer un diagnóstico. Entonces no es que crezca, no es que hayan más personas, sino que son mejor diagnosticados y por eso de pronto hay más. Y sobre todo, pues algo que mencionan es que se dice que hay más en los países de altos ingresos, pero también nuevamente es porque quizá los instrumentos que utilizan o el sistema de salud tiene más posibilidad de hacer una detección mejor de este proceso. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, en nuestro contexto, para tener este diagnóstico, pues lo debe realizar un neuropsicólogo, probablemente incluso tenga que ser confirmado por un neurólogo. Entonces, digamos que va a ser un camino mucho más demorado para poder hacerse. Entonces, es como para mirarlo como con un ojo crítico, esa parte de la presencia del trastorno. Dentro de este artículo que les mencioné al principio, que es la revisión que se publica del tema en 2020, aquí abajo está la referencia y hacia el final, se habla desde justamente cómo ha variado la posibilidad de explicar el trastorno desde los 1940 en adelante, ¿sí? Del 40 al 2000, todas las teorías que se han elucubrado sobre cómo explicar el porqué del trastorno y demás, y cómo ha cambiado en los últimos 20 años esa parte de la explicación, ¿sí? La etiología de este trastorno. Y todas también, pues, esos mitos que se han ido tejiendo, ¿sí? Los mitos alrededor de él. Entonces, algo que ha quedado claro es que si bien no se sabe todavía completa y absolutamente con toda la certeza del mundo por qué ocurre el trastorno, algo que sí se ha llegado a un consenso es que es un síndrome conductual con un origen biológico. Esa parte es clara. Y la evidencia científica disponible, o sea, lo que se ha descubierto hasta enero, sugiere que hay muchos factores que hacen que un niño tenga más propensión a tener un trastorno del espectro autista, incluidos los factores ambientales y genéticos. Y se apresuran, hacen una parte importante, un señalamiento muy importante, porque como les digo, eso ha afectado mucho la salud pública y es el mito de que las vacunas contra el sarampión, la rubeola, la triple viral producen autismo. Sí, ese mito ha hecho muchísimo daño, no solo contra la vacuna la triple viral, sino contra las vacunas en general. O sea, en Colombia hay un montón de niñas que no se han vacunado contra el virus del papiloma humano porque creen que les va a dar no sé qué. Entonces, ese es un mito pues que también nosotros tenemos, que quién sabe en dónde vayamos a estar trabajando, pero que tenemos que tener muy claro.
La evidencia científica ha demostrado que no hay ningún vínculo, ninguna relación causal biológica entre la aplicación de las vacunas y el desarrollo del autismo. Es decir, que el autismo no se da por ninguna vacuna. Eso es muy, muy importante que lo tengamos claro. Entonces, lo que sí se ha visto dentro de toda esa revisión de por qué da, ¿sí?, es que hay un asunto genético. ¿Sí? Entonces, si bien no se conocen las causas exactas, la investigación sugiere que los genes pueden actuar junto con las influencias del medio ambiente para afectar el desarrollo de formas que conducen al trastorno del espectro autista, aunque los científicos todavía están tratando de entender por qué hay algunas personas que los desarrollan y otras no. Pero las que se ha observado haciendo estudios retrospectivos es que lo que más influye es tener un hermano que ya tenga el trastorno del espectro autista, tener los padres mayores, es decir, mujeres que hayan tenido un embarazo ya hacia los años, hacia la cuarta década de la vida, tener afecciones genéticas, entonces personas que tengan síndrome de Down, el síndrome de el cromosoma X frágil, el síndrome de Rett, tienen más probabilidades que otras de tener trastorno del espectro autista y tener un bajo peso al nacer. Estas son de los que ya se ha visto que son factores que hay evidencia empírica que muestran que pueden hacer que la persona desarrolle ese trastorno. Entonces, aquí lo que más ha pesado es que tener en la familia una persona con este trastorno, porque el trastorno del espectro autista tiene una heredabilidad que varía del 40 al 90%. Y se ha demostrado que es dentro de las condiciones médicas una de las condiciones más heredables. ¿Qué es lo que hacen estos genes? Los genes que al parecer están implicados en el desarrollo del trastorno están involucrados en lo que regula la estructura y la función sináptica y la síntesis de proteínas. Entonces, esto es lo que puede hacer que al interior del cerebro, lo que se ha investigado al respecto, aunque tampoco es concluyente, haga que las personas con el trastorno tengan dificultades en ese procesamiento de la información que viene del ambiente y en la parte del desarrollo social. Y al parecer, eso es lo que está afectado allí. Sin embargo, los estudios que se han hecho con electroencefalogramas, con neuroimagen, han mostrado que hay cosas que aparecen en algunas personas con el trastorno, pero otras que no. Entonces, sí se pueden desarrollar algunos aspectos como biomarcadores que puedan indicar y que sirvan para el diagnóstico, pero que todavía nos faltan más años de estudio, quizá unas mejoras o más precisión en la tecnología, pero que realmente no se puede decir hasta el momento, y hasta hoy, que no se puede decir todavía que haya una alteración biológica única que indique como que si tienes esta cosita es que vas a tener ese trastorno. Sí, las diferencias son muy sutiles. Sin embargo, este texto, el que está allí, el de Lord, me perdió. Bueno, pero ahí se los dejé en las referencias, está como más explicado los hallazgos, pero pues las conclusiones son que todavía no se tiene ese punto biológico para poder explicarlo, pero hasta allá digamos que es donde se apunta a llegar, donde se va a tener como la claridad sobre la etiología. Si bien puede que lleguemos a explicarlo como específicamente los genes o la interacción de los genes, que es lo que hace que genere el trastorno, realmente cuando ya estamos hablando de una propuesta de intervención, pues son los modelos psicológicos los que de pronto nos van a servir más a nosotros dentro de nuestra profesión
más que para entender completamente el origen, es como para mirar a partir de dónde nosotros podemos hacer ese abordaje de intervención. Entonces, así como ha habido muchos cambios en cuanto a la explicación biológica del trastorno, en cuanto a lo psicológico se han dado varios modelos. Entonces, por un lado, tenemos un modelo de tipo afectivo en el cual se considera que lo primordial es la alteración en un proceso de vinculación afectiva en las primeras fases del desarrollo. Es decir, que el niño va a tener una dificultad enorme en cuanto a la posibilidad de establecer con ese otro cuidador establecer ese vínculo de afecto. Es como más dentro de las teorías dinámicas, esa parte en la cual, digamos, los vínculos no se dan de forma innata, sino que se construyen en esa reconocimiento del otro, en ese proceso de la crianza. Y al parecer, este modelo lo que propone es que esa fase inicial de la creación del vínculo afectivo se altera y no se produce. Por otro lado, y posteriormente se ha propuesto que realmente lo que ocurre es que lo que hay es un problema metarepresentacional, es decir, que el niño o el individuo con un trastorno del espectro autista lo que tiene es que no puede atribuirle al otro una mente, unos deseos, unas creencias. Es decir, que no puede atribuirle ni estados emocionales ni mentales al otro. Entonces, por eso no pueden hacer juego simbólico, no pueden comunicarse, ¿sí? Y tienen todas estas dificultades interpersonales y sociales que hemos visto. Esos dos modelos, igual como en el desarrollo cada vez estudios y puesta a prueba de los modelos, pues ambos se quedan cortos para poder explicar realmente lo que le pasa a un individuo que tenga esta afectación. Entonces se han propuesto modelos más integrativos, ¿sí? Como el modelo cognitivo afectivo, en el cual se busca conjugar las dos posturas que les acabo de mencionar. Y ellos entonces consideran que la alteración reside en las dos partes, en la parte cognitiva y en la parte social, porque por un lado hay una dificultad para reconocer que el otro tiene un estado mental propio, esa teoría de la mente, pero que también tiene un problema en la parte afectiva y es en la posibilidad de empatizar con el otro y de tener como esa sensibilidad para compartir y sintonizarse emocionalmente con lo que el otro está sintiendo. Es como ese déficit. Entonces, este modelo cognitivo afectivo es generalmente desde donde se trabaja. Este modelo, pues ahí en la parte de notas de la diapositiva está la fuente, es de Belloc. Recordemos que el libro de Belloc es de los 2000, la primera década de los 2000, entonces es, digamos, como desde de donde se retoma. Sin embargo, miremos que el modelo se propone en 1989. Estos autores, Mundy y Sigman, lo que, digamos, llegan a esa conclusión es que hay un problema biológico innato que se da en cuanto al autocontrol de la activación. Pero este se va a manifestar en las dos formas que les mencionaba, en la parte del afecto, que va a dificultar la interacción social, y en la parte cognitiva, en la parte de las representaciones. Entonces, por un lado, el no tener o el tener esa alteración afectiva, lo que va a hacer es que el niño sea, digámoslo, como una manera políticamente correcta de decir que el niño va a carecer de la capacidad de reconocer esas señales del afecto. ¿Cuáles son esas señales?
Cuando alguien que nos agrada, que nos cae bien, un amigo, no sé, alguien que nos agrada, se nos acerca, generalmente nosotros la tendencia innata es a sonreír, a levantar la mirada o a alzar las cejas y como a mostrar una reacción como de apertura hacia el otro. Estos niños carecen de esa posibilidad de reconocer las señales no verbales que nos hablan del estado afectivo de los demás. Y de la misma manera, nosotros también generalmente podemos reconocer cuando alguien está triste, enojado, aburrido, porque dentro de su postura y de su expresión facial encontramos unas señales que nos hablan pues de ese proceso. Entonces, los niños, las personas con el trastorno van a tener una dificultad para poder entender esto, ¿sí? Entonces, si bien tienen ese problema innato, ¿sí?, van a tener una experiencia atípica con el afecto de la interacción social, van a comprender muy poco esas señales que presenta el otro. Entonces, si uno, digamos, no tiene la capacidad de atender las señales emocionales, afectivas que el otro me manifiesta, entonces va a ser muy difícil que establezca, por ejemplo, una amistad, porque uno, ¿cómo establece amistades? ¿Sí? Pues eso digamos que si uno no tiene problemas, eso se da como muy espontáneamente, pero si uno lo examina es porque de pronto uno cuando habla nota que el otro le comprende, que de pronto sonríe o asiente o está de acuerdo con lo que dice, ¿sí? Como que hay todo un juego allí. Y eso nos permite sincronizarnos con el otro y de entender pues el otro que me está diciendo, qué está sintiendo, y a partir de allí es como que se va produciendo ese proceso de la amistad, la afectividad. Si no tenemos la capacidad de entender esas reacciones del otro, entonces no va a ser muy difícil que se establezca una relación. Y por otro lado, la parte del déficit de las representaciones, entonces el chico va a tener, chico o chica que tenga este trastorno, va a tener una dificultad en esa parte de establecer ese sistema social afectivo, de entender que el otro va a tener unas ideas, unas creencias y unas representaciones y que son independientemente de las mías, pero que yo puedo llegar a inferir que el otro las tiene. Por ejemplo, si llegan y me llaman por teléfono y me dicen, ay, usted se acaba de ganar un premio, sí, normalmente pues la mente de uno hace un montón de teorías, relaciones y empieza a inferir cosas como un premio, bueno, yo un premio para poder ganar me lo tengo que haberme inscrito en una rifa, y como no me he inscrito en una rifa y me están llamando a decirme que me gane un premio, aquí hay algo que no me cuadra. Y entonces será, ahí ya le atribuyo una mente a ese que me está llamando y puedo decir, si esto no corresponde con la lógica, con la realidad, es que esta persona tiene una intención negativa hacia mí, seguramente quiere algo de mí y entonces seguro es que quiere engañarme. Sí, le estoy atribuyendo ya un montón de cosas y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones, hacer acciones como decirle como, bueno, ¿y qué necesito para reclamar el premio? Y cuando ya, si les ha pasado, cuando le dicen, solamente tiene que darme su número de tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento, entonces ya uno dice como que, bueno, sí, ya ahí puedo hacer confirmación de qué es esa intencionalidad que tiene el otro. Pero esto lo hago es a partir de que atribuyo que el otro es un ser independiente con creencias, intenciones, deseos diferentes de las mías. Entonces, cuando no hay esa posibilidad de la teoría de la mente, digamos que es donde se va a dificultar esa relación con los demás. Y esto, digamos que se puede atribuir a asuntos como esa dificultad en el desarrollo de las habilidades cognitivas y que se tengan habilidades cognitivas, pero que no sean las típicas, las que tenga todo el mundo. Entonces puede que la persona tenga una muy buena memoria numérica, pero realmente
no, esa memoria numérica no le vaya a servir como para hacer cosas. ¿Sí? Digamos que puede que se aprenda cada cuánto pasa un bus por la casa, pero si le pregunto si ese bus para dónde va, y no lo pueda, pues no pueda hacer uso de esa información, que no sea relevante realmente para sobrevivir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a mirar el chat. Listo. Listo, chicos. Entonces, para ya ir terminando, la idea es entender, pues como les decía, que estos son los criterios que hay con el CIE 10. ¿Sí? El CIE 10 ya hace un año, ya se liberó el texto del CIE 11, pero todavía para que se haga un proceso de transición, es decir, que se traduzca completamente a los diferentes idiomas, que cada país haga un proceso como de generar las tablas que pasen del CIE 10 al CIE 11, es decir, cómo se llamaban antes los trastornos, cómo se llaman ahora, cuáles se integran, cuáles son nuevos, se va a tardar también otro poco. Y también que esta integración, ya esa transición, pase a los sistemas, a las bases de datos y digamos que ya entonces en las IPS podamos tener acceso a que ya qué código va a reemplazar al otro, ¿sí? Como la nueva codificación para los sistemas de vigilancia epidemiológica, eso todavía se va a tardar un poquito. Como ustedes están como en sexto semestre, probablemente cuando ya terminen de estudiar, ya les vaya a tocar la transición. Probablemente entre la práctica y que se gradúen estaremos en ese proceso de transición. Entonces, digamos que la idea es que ustedes conozcan como lo que caracteriza al trastorno, pero esta parte de los criterios diagnósticos es lo que va a variar más, porque incluso en lo que he podido ver, aunque pues no he recibido como capacitación todavía del CIE 11, se va a hacer como cierta variación en la clasificación de los trastornos. En cuanto al espectro, como que hay un espectro que dice trastorno del espectro autista con comunicación o sin comunicación, y como que eso va a ser lo que va a cambiar. Bueno, entonces es como para que conozcamos cómo está en la actualidad. El CIE 10, nuevamente esto es para principios de los 90, dice que el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo y que está definido por la presencia de un desarrollo alterado o anormal que se va a manifestar antes de los 3 años. Entonces ahí el criterio temporal nos dice que para una persona ser diagnosticada la sintomatología pues debe aparecer antes de los 3 años y que se debe dar por un tipo de funcionamiento anormal en las 3 áreas de la psicopatología: la interacción social, la comunicación, el comportamiento restringido, repetitivo y estereotipado. Eso es lo que acabamos de mirar. Y además hay una variedad de problemas no específicos, entre los cuales se pueden encontrar fobias, alteraciones del sueño, de la alimentación, rabietas y autolesiones. ¿Sí? Se pueden encontrar. Por eso miren que es como muy, muy amplio esa definición. En los criterios que se refieren, ¿sí? Los criterios que se han elaborado pues, hasta ese momento que había, hay 3 criterios A, B, C. El A dice que debe haber un desarrollo anormal o alterado desde antes de los 3 años de edad y que se va a presentar en las áreas del lenguaje receptivo o expresivo utilizado para la comunicación social, el desarrollo de lazos sociales selectivos o la interacción social recíproca y el juego simbólico o funcional.
Creo que algo que no les mencioné es que también algo que reportan los papás es que a veces estos niños solo se comunican con ellos de una manera instrumental y los ven no como seres humanos, sino como si ellos fueran como objetos. Entonces, fácilmente los pueden utilizar como si fueran sillas o escaleras para alcanzar objetos, ¿sí? Como que en esa parte de la atribución del otro, esa metarepresentación, esa falta de empatía, eso también se ve manifiesto allí. Bueno, en el criterio B dice que deben estar presentes al menos 6 síntomas de 1, 2 y 3, los criterios 1, 2 y 3 que ya los vamos a ver, incluyendo al menos 2 de este primer grupo de 1 y de los otros del grupo 2 y el grupo 3, al menos uno de los criterios. Miremos entonces el grupo 1. Entonces vamos a ver que hay alteraciones cualitativas en la interacción social manifestado así. Fracaso en la utilización del contacto visual, la expresión facial, la postura corporal o los gestos para regular la interacción social. Fracaso en el desarrollo adecuado a la edad mental y a pesar de que se tenga ocasión para ello. Y no, es decir, que así haya la estimulación, el escenario y demás, haya un fracaso en el desarrollo. Y esto pues, se da en relaciones con personas de su edad que implique compartir intereses, actividades y emociones. En el desarrollo de los niños, si ustedes pues, han tenido hijos, hermanitos o han crecido cerca de niños, ¿sí? Verán que hay un punto en el cual los niños solamente juegan como consigo mismos, con sus juguetes, pero luego en su desarrollo van empezando a jugar con otro, a tener juego conjunto. Entonces, si esta situación, pues se observa que el niño, a pesar de tener la posibilidad de jugar con otros, de tener como esa interacción con pares, no se da, pues este es el punto en el cual hablamos de ese fracaso. Y que no quiere decir que si ponemos al bebé de 6 meses con otro bebé de 6 meses, entonces tienen que jugar juntos, no, porque esto todavía sería muy temprano, es que ya sea adecuado a la etapa del desarrollo. Bueno, también la ausencia de reciprocidad socioemocional puesta de manifiesto por una respuesta alterada o anormal hacia las emociones de otras personas o la falta de modulación del comportamiento en respuesta al contexto social o débil integración de los comportamientos social, emocional y comunicativo. Las emociones, acuérdense, son, digámoslo así a veces nos traicionen, son nuestras mejores amigas en cuanto a la interacción con los demás. ¿Sí? Las emociones nos dan unas señales de cuando el otro está contento, entonces podemos hablar, podemos pedir favor, o nos dicen cuando alguien está enojado, entonces es mejor como dejarlo quietecito, o cuando alguien está triste, entonces lo debemos consolar. ¿Sí? Si no tuviéramos el reconocimiento de esos señales que nos dan las emociones, pues habría allí esa dificultad en esa reciprocidad. El segundo criterio, bueno, antes de pasar, acuérdense entonces que deben haber al menos, para hacer el diagnóstico de acuerdo al CIE-10, al menos 2 de este grupo, ¿sí? Del grupo 1, para poder tener el diagnóstico. Ahora, el segundo criterio dice que deben haber alteraciones cualitativas en la comunicación que se manifiestan en al menos una de esas siguientes áreas. Retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje hablado, aunque este no se acompaña, para eso lo distingue de los niños sordos, no se acompaña de intentos de compensación mediante el recurso o la utilización de gestos alternativos para comunicarse. ¿Sí? Normalmente, si un niño, así sea un niño sordo, el niño tiene una intención comunicativa y se han hecho estudios que muestran que ellos hacen lenguaje de señas pues similar al balbuceo que puede hacer un bebé. En estos niños no habría esa intencionalidad. Fracaso relativo para iniciar o mantener una conversación. Ellos no suelen iniciar esa conversación.
Y puede ser pues, en cualquier nivel de competencia en la utilización del lenguaje, en la que sea necesario hacer ese proceso de intercambio con el interlocutor, es decir, cuando establecemos una conversación, así sea esas conversaciones de, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ve? ¿Está lloviendo mucho? Sí, eso es muy difícil para ellos y suelen fracasar en ese proceso. También suelen hacer un uso estereotipado, repetitivo del lenguaje, es decir, que solo usan el mismo número de palabras o muy pocas palabras, o utilizan frases que solo ellos entienden y que sus cuidadores han aprendido a interpretar. Suelen tener pues, la ausencia de juegos de simulación espontáneos o de juego social imitativo. Entonces, juegos, como les decía, vamos a jugar a que, no sé, este lapicero es un avión. No, o sea, ellos no pueden hacer ese proceso de imaginación. O como hacen los papás cuando le están dando la comida al bebé, como, ay, aquí viene el avioncito. O sea, eso no lo... Convertir la cuchara en avión con la imaginación es muy, muy difícil. O ya más tarde la de juego social imitativo, como decir, vamos a jugar al papá, a la mamá, o al carpintero, o al médico. ¿Sí? Esa parte también está muy alterada. El tercer criterio nos dice, la parte B, que hay unos patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas o estereotipadas si se manifiestan en al menos una de estas áreas. Una preocupación limitada o más comportamientos estereotipados anormales en su contenido. El comportamiento es anormal entre sí, pero la intensidad, digamos, el problema puede ser, como en el caso de que teníamos para a un niño le pueden gustar los avioncitos, ¿sí? Normal, le gustan los juguetes de avioncitos, pero este niño tenía una fijación tal con esos avioncitos o con esos helicópteros que la mamá tuvo que conseguirle 50 helicópteros para que él pudiera estar tranquilo. ¿Sí? Y todos los días él cogía sus helicópteros y los alineaba en su habitación para que quedaran así intactos. Y si alguien se los movía, él se daba cuenta y armaba un berrinche. Entonces, es normal que alguien, un niño, coleccione cosas, pero ya el comportamiento, la intensidad o la frecuencia o la restricción frente a ese interés es lo que se sale de lo normal. Bueno. También puede haber una adherencia a rutinas y rituales específicos y carentes de sentido. Es decir, que haya cosas que hagan, sí, una rutina que tienen que seguir, pero que no tenga lógica. Entonces, en el caso, me remito nuevamente al caso que teníamos en el texto, y es que las persianas tienen que estar bajadas todo el día. Así, lo más lógico sea que cuando estamos despiertos, pues las cortinas estén abiertas o subidas. También los manierismos motores estereotipados y repetitivos que pueden ser, pues pueden, no hay una única forma, como les digo, los más característicos son el aleteo, el balanceo, pero son cosas que va desarrollando cada niño. Y por último, en este grupo están las preocupaciones por partes de objetos, por cosas que les llamen mucho la atención de algún objeto. Entonces puede ser que, digamos, en la ropa puede ser los botones, o si es algún objeto, alguna parte brillante, o una textura, o algo que huela, o algo que le suene. Cosas que tengan como una fijación, pues, muy particular para ello. Y el criterio C es la parte del diagnóstico diferencial. Entonces, aquí pues se busca que este trastorno tenga una diferenciación de otros, como pueden ser trastornos desintegrativos, el retraso mental, la esquizofrenia de comienzo temprano o otros diferentes problemas que se pueden dar en la infancia. Esa es como la idea, que se pueda hacer el reconocimiento de esto, porque
el reconocimiento del trastorno es lo que puede llevar a hacer que los niños pues, reciban una atención más específica e individualizada. En Antioquia, por ejemplo, pues en Medellín está el comité de rehabilitación, entonces para ellos es importante que el niño que sea beneficiario como tal de la institución pueda tener un diagnóstico y que ese diagnóstico haga que se le remita adecuadamente al programa o proyecto que se tenga. Listo, chicos. Estas son las referencias, entonces, como les decía, el instituto formado originalmente por padres, por personas pues, que estaban muy interesados en el reconocimiento y la concientización sobre el trastorno, es el National Autistic Society. Les dejo el texto, pues está en inglés, pero yo veo que los navegadores ya tienen un traductor ahí súper bueno, entonces no, eso no es una barrera. Y dos textos importantes de revisión sobre el tema que pueden llegar a ser bastante ilustrativos para profundizar los diferentes aspectos, tanto de la etiología, el tratamiento y las afectaciones biológicas que se han observado hasta el momento son estos dos, especialmente el de Lord, el que les digo que es el de 2020, si este se publica en enero, en donde se hace una recopilación ya histórica, pero muy actualizada de lo que se ha descubierto. E incluso pues tiene como los gráficos, las líneas del tiempo de qué es lo que ha ocurrido. Y este es un poquito más viejito, es del 2016, pero también de pronto pueden revisar. Me faltó una cosa. Y por último, les recuerdo que la próxima clase tenemos el lunes, abordaríamos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es la lectura que tenemos es nuevo el CIE-10 y el modelo de autorregulación de Barclay. Ahorita lo voy a poner ahí en el Classroom porque no sé si está en la carpeta, pero para que podamos aproximarnos también a este texto. Listo, chicos, los escucho si tienen alguna pregunta. O los leo si por el chat. Bueno, les recuerdo que en el Classroom ya está organizado por cada clase, el documento, los videos, entonces para que si de pronto se han perdido de alguna o si alguien ve esto en diferido, pueda orientarse más fácil. Acuérdense que nosotros ya estamos acabando el semestre, entonces pues debemos como ponernos al día con las diferentes evaluaciones y pues, si se tienen como alguna dificultad, comunicarla. Excepto, bueno, Carolina ya seguida se lo mando, pero de pronto si no han recibido respuesta de su taller, es que yo no lo he recibido. Creo que el correo de la universidad ha venido presentando como unas intermitencias, entonces a veces se envían los correos y no llegan, no sé qué ha estado pasando, no puedo subir las notas, pero entonces sí, yo trato esta semana a ver qué me han respondido de la oficina de informática para poderles subir las notas. Y también les recuerdo que habíamos acordado que íbamos esta semana a hacer el proceso de autoevaluación, ya todos ustedes me lo han enviado, entonces para que por favor nos pongamos también al día en ese proceso.